En todo el mundo se festejaron los 450 años del nacimiento de Shakespeare y nuestra ciudad no podía estar al margen de tamaño acontecimiento. Un profesor de literatura y lingüística entregó las claves para conocer la obra de este dramaturgo que está más vigente que nunca, incluso en las series de televisión. ¿Qué papel juega el cine y la televisión en la formación de las personas? ¿Cuáles son nuestros modelos de comportamiento? ¿Hasta qué punto los valores que puede inculcar una familia se refuerzan o se anulan por la exposición a los medios masivos? Creo que de aquí a 100 años más, posiblemente cuando se analice esta época, habrá que recurrir al cine para entender cómo se veía la vida en este momento. Y esto es lo que nosotros tenemos del Renacimiento. En el Renacimiento hubo un personaje que acaparó todas las miradas y todas las mentes, William Shakespeare, reconocido como el más grande escritor de todos los tiempos, figura única en la historia de la literatura. Creo que sobre todo si uno se pone a analizar toda la obra puede ver un panorama bastante amplio de lo que es la humanidad, a diferencia de otros autores contemporáneos a él. El planteamiento que hizo el profesor a mí me llamó la atención y creó un neologismo en mi mente que lo llamé un pre-postmodernismo. Así lo entendí yo, que al final la vida del hombre es cíclica o espirálica. La memoria y el genio de William Shakespeare estuvo de paso en Iquique gracias a una charla que se realizó en el Palacio Astoreca, enmarcada en la celebración de los 450 años del nacimiento del dramaturgo. A mí particularmente el Shakespeare me parece interesante, entretenido, así que por más que hay universidades que ofrecen cuestiones de interés intelectual, no en esa área, me parece, yo al menos no conozco, ¿no? Así que muy interesante. La verdad es que soy un seguidor de la obra de Shakespeare, no me declaro fanático, creo que me falta mucho de su bibliografía que abordar, pero siempre es interesante entender la filosofía del mundo desde la literatura. El doctor en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Lucas Margarit, dio una clase magistral llamada Shakespeare entre la estabilidad y el desorden, donde explica el contexto cultural y las ambigüedades existentes en su obra. La importancia de Shakespeare, y creo que tiene que ver justamente con esa maleabilidad que Shakespeare mismo tomó de su fuente. Lo que pasa es que las obras de él realmente fueron acomodándose a las distintas épocas. Sir William Shakespeare nació el 23 de abril de 1564 en el Reino Unido y es considerado el más grande poeta y dramaturgo de todos los tiempos, inspirador de óperas, conciertos, ballets, novelas, películas y todo tipo de creaciones artísticas. Aunque para muchos la obra del dramaturgo podría ser considerada ajena a la actualidad, se trata del teatro isabelino del Renacimiento, nada más equivocado. Shakespeare está presente todos los días en las representaciones que vemos en la televisión. Hasta los Simpsons citan a Shakespeare. Está ahí presente, y más en el mundo evidentemente anglosajón, que empiezan a leer en el colegio con Shakespeare. Sus primeras lecturas ya son Shakespeare. Entonces está en el mundo anglosajón está muy presente. En el nuestro por rebote y por globalización también, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Me parece que es evidente que es vigente, ¿no? Shakespeare, se siguen haciendo películas con sus obras y siguen siendo interesantes para uno verlas, ¿no? Uno de los aspectos que llamó la atención a los presentes en la charla del académico argentino es el carácter de la obra de Shakespeare. No hay tampoco moralidades en él, no entrega fórmulas, no hay recetas. Y el otro aspecto interesante también es cómo el Shakespeare empresario, ¿no? Cómo supo él poder llegar a todo tipo de clases sociales, ¿no? Creo que el planteamiento del conflicto es interesante en Shakespeare. Es por eso que a este autor se lo utiliza mucho también en el psicoanálisis, se le utiliza mucho en la filosofía, en la historiografía, por cierto.
Para entender la hermenéutica de las políticas actuales es necesario entender también cuál es la realidad de los momentos históricos que fueron esenciales y bueno, a través de la literatura se hace un reflejo de la sociedad, ciertamente a través del teatro. La obra de Shakespeare, indicó el conferencista, trabaja con ambigüedades, no con resoluciones, y eso es por el proceso de cambios en el que vivía, el pasaje de un mundo medieval a uno moderno, lo que implica una nueva cosmovisión. En ese sentido, es muy distinto a Cervantes. Con respecto, si lo pensamos con Cervantes, por ejemplo, como comparación de dos contemporáneos, Cervantes hizo una gran revolución en lo que fue el género novela y lo que significó la representación, porque Don Quijote en realidad no es una novela de caballería, es una novela sobre la novela de caballería, sobre la escritura en realidad, de eso habla Cervantes, no habla de la naturaleza de la caballería, sino de la escritura de la caballería. Y entonces también está localizada la problemática y que hace que sea quizá menos universal que Shakespeare. No sé si comparto tanto el análisis que hace más allá, ¿no? Por una cuestión también de perspectivas, ¿no? Esto de encontrar de repente quizás demasiados símbolos donde no sé necesariamente si los hay, pero bueno, es una lectura que en todo caso él ha hecho y que habría que conocer más al detalle para saber si uno la comparte o no, pero así en términos generales lo que sí me parece claro es que es muy vigente Shakespeare, sigue siendo muy vigente, ¿no? Para el público que acudió a la cita en el Palacio de Astoreca, la oportunidad de reflexionar en torno a un personaje como Shakespeare y su obra, además de la presencia de un especialista de primer nivel mundial, fue una actividad que bien valdría la pena repetir más a menudo en la ciudad. Se genera un ambiente muy interesante, muy enriquecedor, en una época, diría yo, donde la gente cada vez participa menos en estas cosas, ¿no? Quizás en otra época una charla como esta habría significado que venían 200 personas, no sé, hoy en día ya no se puede esperar esa concurrencia y creo que por lo mismo es como que se genera una especie de círculo vicioso, ¿no? Si la gente no va o no viene, tampoco parece que hay mucho trabajo como para atraer gente o generar este tipo de actividades. Me pareció muy completa y que nos deja con varias preguntas, varias interrogantes sobre todo esto de su reflexión de que no hay nada resuelto realmente, ¿no? El destino humano no tiene soluciones y esto trasciende los siglos, de ahí la vigencia de Shakespeare, que era la pregunta inicial, como después de tantos años aún sigue inquietándonos.